Buenos días, mi nombre es Luz Mary Hurtado. Senhora Luz, cuéntanos, como era sua vida quando você chegou à Igreja Universal? Mi vida cuando yo llegué a la iglesia era un caos. Yo tenía, creo que todas las enfermedades. Yo sufría de ataque, yo tomaba una medicina que era Epamil de por vida. Eran muchos los problemas que yo tenía. Cuando ya pisé en la iglesia fue porque a mí me habían detectado un tumor, ya era diagnosticada por 3 médicos. La primera opinión yo dije no, busco otro. En el segundo fue lo mismo, dije no, busco otro. Y fue lo mismo. Entonces yo vivía ya dopada porque era como si yo viviera drogada todo el tiempo de la medicina. Entonces mi esposo ya me dejaba en la casa cuidando para que yo no saliera, pero un día yo decidí no, como que mi vida ya no tenía sentido y yo salí y en una avenida, bueno, cuando yo volví en sí porque yo no era consciente de lo que estaba haciendo, la gente me estaba gritando, 3 carros que me gritaban en una forma que yo reaccioné y yo dije, ¿qué es esto? Entonces, ¿por qué si te quieres matar no te tiras de un puente o de lo que sea, pero no nos dañes la vida a nosotros? ¿Sí? Você está no meio de la calle, En el medio de una avenida. na avenida. En una E avenida. não se dava conta. No, yo no me daba de cuenta. Imagine-se, o diabo la queria matar. Tinha um tumor, vivia todo o tempo dopada de medicina. E quando ela se envolveu em si, está no meio de uma avenida, carro para todo lado, nem sabia como estava aí. Vê a situação que ela vivia quando chegou à Igreja Universal. Uma pergunta: como você conheceu a igreja? Foi pela televisão, rádio, invitação? Fue por la televisión. Yo estaba, mira, pasando los canales y pasaron el día de la familia, un pan pasaron. Entonces yo dije, hay otra iglesia evangélica más. Pensava que era uma mais. Una más. Entonces, pero me llamó la atención ver un pan. Entonces yo al siguiente día, viernes, fui a la iglesia. Entonces cuando vi la cruz en la mitad del altar, yo dije, ay no, una iglesia evangélica más, y me devolví. Entonces cuando vi en unas escaleras que alguien bajaba taconeando, ¿no? Entonces yo volteo para atrás y era una profesora mía, una antigua profesora. Entonces ella me dice, Luz Mary. Le dije yo, sí señora. Dijo, bienvenida al reino de Dios. Entonces yo le dije, pero yo ya me voy. Entonces ella dijo, no mi amor, sigue, ven. Y se puso a charlar conmigo y de verdad que esa profesora era una profesora muy emprendedora y siempre hacía la diferencia en todo lo que ella hacía. Entonces ya ella me habló, me convenció y me quedé. Y ahí fue donde ya pues conocí. E esse tumor que você tinha, como foi que desapareceu? Bueno, ese tumor, estando yo ya en la iglesia, a los 3 meses de estar en la iglesia, vino la hoguera santa de Israel. A campanha como essa. Exactamente. Entonces yo no sabía lo que era sacrificio, oía que el obispo hablaba, los pastores hablaban, pero yo era como sin nada. Entonces dije yo, bueno, si esto sirve de verdad, yo voy a coger toda mi joya y la voy a sacrificar, ¿sí? Entonces yo cogí mi joya y inclusive cogí parte de joyas de mi esposo, porque él era esmeraldero, entonces teníamos muchas joyas. Entonces cogí yo y fui a venderlas. De ahí me daban muy, como le dijera, muy poco, entonces yo dije no, las voy a empeñar y las empeñé, ¿sí? Entonces las empeñé y llevé mi sobre y lo puse en el altar. Um minuto. Quem mandou você fazer isso? Nadie. Deus mandou você fazer. Sí, él Nasceu em ti. nació de mí hacerlo. Imagine-se, espera um minuto, por favor. Vê como é importante a fé. Ela não entendia sobre sacrifício, mas ela entendia que sacrificar era dar algo.
y todo lo que ella tenía. Entonces agarró las joyas de ella, de un poco del esposo que trabajaba con eso, agarró, fue vendendo muy poco, empeñó, agarró todo el monto y colocó en el altar, mesmo sin entender. Por quê? Porque quem está com câncer, como ela estava, não tem segunda oportunidade, tem só uma. Ou funciona com Deus, ou então se acabou. E ela sabia disso. Ela sabia que se ela morrer, elas roubam que daí tirar. Então ela pensou, vale mais minha vida do que essas joias. E ela foi, empenhou, agarrou, pôs todo no altar. Depois que você hizo o sacrifício, colocou todo no altar, o que passou? Después de que yo hice ese sacrificio, cuando bajé del altar, yo me sentí muy mal. Entonces, saliendo de la iglesia, yo me fui al médico. Bueno, me hicieron un examen por aquí y por acá, dijeron, la tenemos que hospitalizar, me he hospitalizado. Y otra vez el examen, y entonces yo le digo, doctor, ¿el tumor ha crecido o qué es? Entonces me dicen, ¿cómo que tumor? Le digo, sí, el tumor que yo tengo ha seguido avanzando o qué pasa con él. Entonces me dicen, el tumor suyo es un lindo tumor, es un bebé. Está vendo? Você vê, quando ela entregou o sacrifício no altar, ela estava com câncer, com 3 diagnósticos. Depois de entregar, sentiu mal, pensou que era o tumor, mas quando foi ao médico, era o embaraço. Vê como Deus trabalha? E então, esse embaraço como foi? Ese embarazo fue Viviana. Onde está ela? Vem aqui, por favor. Bem forte a Jesus. Sí. Tá vendo? Oi, acerca isso aqui. É Zéia. Es ella. Você vê, oi, lo que era um tumor, é uma serva de Deus. Vê como Deus como trabalha o sacrifício. Ela tinha um tumor com 3 diagnósticos. Vindo para o altar, entregou toda a joia, todo o empenho das joias no altar, todo o que tinha. E barrou sentindo mal, ou seja, na cabeça de iba a dizer, estou morrendo, ele tomou, se arrebentou alguma coisa, mas era um embaraço. E não só qualquer embaraço, uma serva de Deus Altíssimo. A niña nasceu perfeitamente. Sí, porque yo tenía ya 11 años que no tenía hijos, ya mi última hija tenía 11 años, entonces yo ya había decidido no tener más hijos, entonces ya con ese tumor que era Viviana, entonces ya cuando ella nació yo dije, Señor, yo la entrego en tu altar porque ese no es hija mía, es hija Su tuya. Isaac. Exactamente. Está vendo? Hoy tú sirves a Dios há quanto tempo? Señor, bueno, yo prácticamente nací en la iglesia, pero ya llevo 10 años sirviendo a Dios. E com essa história que sua madre passou, com tudo o que ela viveu para que você venha nesse mundo, hoje você sacrifica, você é a favor do sacrifício, você obedece, você é servo, como é hoje? Sí, sí, señor obispo. En todas las campañas, desde que yo comencé a oír del sacrificio, yo me lanzo, porque yo sé que el sacrificio funciona. Y más teniendo el testimonio de mi mamá y estando aquí en la fe, yo he aprendido mucho y hoy yo digo que el sacrificio funciona y en todas las campañas yo no falto. E seu maior deseo em la obra de Deus é que? Servir a Dios en el altar, Señor. Amém? Como ela nasceu de um sacrifício, o maior deseo dela é servir a Deus no altar, é ser no futuro uma esposa de pastor, e será, pode estar seguro disso. Amém? Hoje você não sacrifica mais, já se parou. No, ahora es donde más sigo sacrificando, pero hay un testimonio, se dice. Después, Testimonio, algo que pasó mal. Diga. Sí, después de esa campaña, vino la campaña de junio, entonces ya yo viendo tenido resultados de la campaña, en esa campaña yo hice la campaña Mar. Mesmo tendo esse resultado, você hizo mal. Hice la campaña Mar. Entonces subió una señora al altar y dijo, yo voy a dar tanto. Como que el demonio habló en mí y dijo, duplica. Ya yo no hice la campaña con fe, con esa certeza, sino yo la hice como por una competencia. Quería ser más que ella. Exactamente. Entonces yo hice la campaña así y ahí vino el caos de la pérdida
de todos los bienes económicos de nosotros. Porque você quis fazer algo para parecer que era melhor que a outra. Exactamente. Perdeu todo. Y no di mi todo, sino que nada más dupliqué. Deu o doble, mas não foi todo. No fue todo. Yo aprendí y de ahí ya yo me lancé con todo en el altar, porque la siguiente campaña habían desahuciado a mi segunda hija. Entonces ella ya, hasta los médicos, ya la medicina, todo se la habían retirado porque ella iba a morir. Entonces yo me fui al altar con todo. Y llegando el obispo de Israel, en el parqueo de la iglesia no podía entrar la niña porque ya uno la cargaba en una almohada. O sea, ella no se podía tocar porque los huesitos todos se abrían. Ahí en el parqueo se fue una obrera, estuvo todo el tiempo con ella porque tuvimos una vigilia. Él llegó y a las 5 de la tarde tuvimos la vigilia, un aguacero terrible. Y mi hija fue sanada. Gracias a Dios. Mais sacrifício que tuvo resultado. Sí. Mas você foi com todo. Con todo. Hoy, ¿cómo está su familia? Hoy mi familia está muy bien, gracias a Dios. Yo empecé mi pequeña empresa, ¿sí? Y estamos saliendo adelante. Y lo más importante, ¿usted recibió el Espíritu Santo? Sí, señor obispo, eso es lo más importante. El Espíritu Santo, que es el que me da fuerza, me mantiene de pies y mantiene a toda mi familia de pie. Gracias a Dios. Que Sí. Dios la bendiga más y más. Am- Bem amén. forte isso. Graças a Deus. Amém?